Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendice. ¿Listos para la palabra de Dios? Bueno, pues vamos a empezar. Gloria a Dios por la alabanza, por la oración eh, que nos hizo la pastora, ¿verdad? Por este tiempo de generosidad. Gloria a Dios, ¿verdad? Así que ahora vamos a pasar a la palabra y yo quiero decirte, primeramente, que ante todas estas cosas tenemos la victoria. Eso es lo primero que te quiero decir, que ante todas estas cosas que están sucediendo, tenemos la victoria. Así que fíjate qué importante esto. Estamos entrando en tiempos nuevos, tiempos diferentes, ¿verdad? Estamos aprendiendo a hacer iglesia en línea. Esto es algo que se está convirtiendo en una nueva normalidad, ¿verdad? Hacer iglesia en línea. Así que gloria a Dios porque seguimos adelante, seguimos aprendiendo, ¿verdad? Ya hay iglesias que han abierto presencialmente con el aforo que se les ha permitido, ¿verdad? O que tienen en sus ciudades. Tenemos la iglesia en autos, ¿verdad? Que muchas iglesias están haciendo. Y tenemos también pues la iglesia en línea, ¿verdad? Entonces, y ahí vamos, estamos aprendiendo y ahí la llevamos porque esto es la nueva normalidad, iglesia en línea, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir aprendiendo a hacer pues más cosas, ¿verdad? Y ser cada día mejores, excelentes, con una calidad excelente. Así que bueno, seguiremos adelante, ¿verdad? Necesitamos acostumbrarnos a la iglesia en línea. ¿Por qué? Porque es muy difícil predecir hasta cuándo nos vamos a poder reunir nuevamente todos. Ahorita, como decía la pastora, a partir de mañana entramos en semáforo amarillo, gloria a Dios, porque ese es un avance tremendo, ¿va? Para esta zona, ¿no? No todo el estado está entrando en semáforo amarillo, pero por lo menos creo que es Playa del Carmen, Cancún, esta zona está entrando en semáforo amarillo. Entonces esa es una bendición realmente, pues tremenda, ¿verdad? Porque ya ahora se nos va a permitir, por ejemplo, un aforo de 60%, y bueno, entonces seguiremos esperando en Dios, ¿verdad? Pero seguiremos haciendo iglesia en línea, avanzando hacia la meta, hacia el propósito que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y no te descuides porque todo esto siguen los contagios, siguen las muertes, pero Dios ha guardado a su iglesia, Dios te ha guardado a ti, a mí. Entonces vamos a seguir cuidándonos, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Entonces, una de las cosas pues, que ha sucedido es que con esta nueva normalidad, ¿verdad? De la iglesia en línea, pues hemos aprendido a hacer muchas cosas, por ejemplo, a grabar mensajes, a conectarnos por medio de las diferentes redes, ¿verdad? Por ejemplo, en un momento, a la 1 de la tarde, y te invito y te recuerdo, a la 1 de la tarde vamos a tener una transmisión en vivo con la pastora Lili, que nos va a predicar una palabra, con todas las iglesias de la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. O sea, esa es la virtud de la iglesia en línea. O sea, todos nos vamos a poder conectar y vamos a poder ver a la pastora Lili, todo el país, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas y la virtud de la iglesia en línea. Ayer le comentaba a una persona y ella me comentaba también, o esta persona me comentaba, que la pandemia ha traído cosas buenas, ¿verdad? Muchas cosas buenas. Entonces tenemos que aprovechar todo esto, ¿verdad? Entonces hemos aprendido a compartir simultáneamente, lo hacemos por Zoom, en el liderazgo, en diferentes plataformas, ¿verdad? A la vez, entonces nos conectamos por ejemplo, la velada de oración, que estamos todos ahí viéndonos, que están toda la alabanza, los pastores orando, contestando, llorando por las peticiones. Esa es una de las virtudes de la iglesia en línea. Entonces, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Por ejemplo, estamos teniendo encuentros con Jesús en línea. Eso es nuevo.
y eso es algo extraordinario, ¿verdad? Pronto yo creo que los vamos a tener en línea también. Aquí ya se están dando un saltillo, pero pronto los tendremos por acá. La escuela ministerial por medio de Zoom, ¿verdad? Donde todos pueden hacer sus tareas, estudiar, darse el estudio, compartirse la lección. Bueno, todo eso se está haciendo en línea, ¿verdad? Ahora, yo quiero que vayas para empezar con este tema, porque acuérdate que ante todas estas cosas tenemos la victoria, ¿eh? Eso es importante que lo recuerdes. Quiero que vayas a Mateo 14. Nos vamos a centrar en este capítulo y en estos versículos. Mateo 14, 13 al 15, el 17 y del 19 al 21. Acuérdate de tener tu Biblia ahí en casa porque vamos a estar viendo más versículos. Estos son los únicos que van a aparecer en pantalla y los demás hay que buscarlos ahí en casa. Entonces, ten tu Biblia ahí lista para esto, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Mateo 14, 13, 15, 17, 13 al 15, 17 y 19 al 21. Fíjate, el 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto. Fíjate, un lugar desierto, ahí subraya. Y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, subraya ahí multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El 15, cuando anochecía, subraya ahí anochecía, ya estaba de noche, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, ya era de noche, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Fíjate cómo había incredulidad. Y entonces el 19 dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces, fíjate cómo 5 panes, 2 peces se multiplican de una manera tremenda. Entonces, y le da de comer dice ahí a la multitud. Entonces, dice, y comieron todos, o sea, nadie se quedó que voy, a mí me faltó, no me alcanzó. Dice que comieron todos y se saciaron. Fíjate, no nada más comieron, sino se saciaron, porque puedes comer y decir: oye, pues me quedé con hambre, ¿no? Pero no, dice que comieron y se saciaron. Entonces dice: y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Fíjate cómo Jesús era un buen administrador, porque aún lo que sobró lo recogieron y lo en cestas y lo guardaron. Dice el 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, fíjate, esta es la multiplicación de los panes y de los peces. Pero quiero que veas, ¿verdad? Dice que Jesús, junto a su multitud, le seguía una multitud, ¿verdad? Grande. Fíjate, ahí dice que eran 5,000, más de 5,000 hombres. Pero dice que sin contar mujeres y niños. Los estudiosos, ¿verdad?, dicen que calculan que eran como 20,000 personas en ese momento. Imagínate, te dije que subrayaras desierto, apartado, que era de noche, que se empezó a hacer noche. Imagínate, era una colina, el lugar donde estaban, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta la población que había en ese momento, ¿verdad?, en esos tiempos, era una multitud, porque hoy en día la población ha crecido tremendamente, ¿verdad? De 4 a 7 billones de personas en los últimos 100 años. Fíjate qué tremendo. Entonces, para ese tiempo, para el tiempo de Jesús, 20,000 personas era una multitud.
era tremendo, es mucha gente. Yo no sé si lo alcanzas a visualizar. Era muchísima gente, ¿va? Entonces, y para tomar en cuenta, fíjate en esto, era una multitud, 20,000 personas en una colina, en un lugar desierto, apartado, no había ni que comer, era una colina, era desierto. Entonces, fíjate qué tremendo, porque tomando en cuenta que Jesús no tenía una computadora o un celular como el que yo tengo, no tenía, no había redes, fíjate todo lo que te voy a decir, no había redes, no había broadcast, no había plataformas como Zoom, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, no había bocinas como tú ahorita estás escuchando, gloria a Dios, bien, porque tenemos el sonido a través de bocinas, de un micrófono, y te llega de una manera tremenda. No había bocinas, fíjate, eran 20,000 personas y no había bocinas, no había frecuencia de radio como las que hay ahora para transmitir la iglesia en auto, no había consolas como las que tenemos aquí, no había televisión, no había iluminación. O sea, se empezó a hacer de noche y pues yo creo que empezaron a prender ahí fogatitas o algo para medio tener luz, porque estaban en el desierto, en un lugar apartado. No había publicidad impresa que pudieras pasar un papelito y decir algo. Gloria a Dios, aleluya, la palabra de esta noche será tal, un versículo. No había publicidad impresa. No había un templo como lo tenemos aquí. Gracias a Dios porque podemos seguir transmitiendo desde nuestro templo. Gloria a Dios porque hemos podido pagar la renta. Dios nos ha bendecido y nos ha sustentado toda la pandemia. Porque déjame decirte que hay muchas iglesias que han cerrado. Hay templos que se han tenido que cerrar. Iglesias que no han podido continuar. Gracias a Dios nosotros seguimos adelante, ¿verdad? Y seguimos haciendo iglesia en línea y podemos seguir teniendo este lugar. Y como dijo la pastora, pronto Dios nos estará entregando un terreno. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir orando por eso. Entonces no había un templo, no había un micrófono como el que yo tengo aquí pegado a la solapa, a la camisa, ¿verdad? Eran miles de personas, 20,000 personas, y Jesús hablando así a voz, ¿verdad? Nada más, porque no había nada que pudiera amplificar en ese momento, ¿verdad? 20,000 personas hambrientas y sedientas de Dios. No había sillas. Les comentaba liderazgo porque les compartí un poquito de esto, que vi un video del Sermón del Monte. Es una colina, es un vil monte, no había sillas, no había dónde sentarse, era en el piso, en la tierra. No había baños, como aquí salimos y tenemos un baño y puedo regresar cómodamente otra vez al salón, o como tú en casita ahorita, ¿verdad? Que cualquier cosa te levantas, vas al baño y regresas. Fíjate, llegaban corriendo para poder alcanzar los primeros lugares y poder ver a Jesús. Porque imagínate si te tocabas atrás, estamos hablando de 20,000 personas, imagínate si te tocabas atrás, ya no veías nada. Cuando estamos en los tabernáculos en Saltillo, cuando estamos atrás, ya no vemos bien. Y estamos hablando ahí nada más de 4,000 personas. Y ya no vemos bien. Pero ¿qué tenemos? Tenemos pantallas y ahí vemos al que está predicando. Gloria a Dios. En ese momento no había nada, no existía nada de eso. Entonces imagínate todo esto, ¿va? Entonces llegaban corriendo, muchos llegaban con ovejas, con cabras, a los enfermos los llevaban en petates cargando entre 4. Los que estaban encorvados iban al ras de piso, tragándose toda la tierra, todo el polvo, ¿verdad? Y los de muletas, imagínate con el terreno todo disparejo, cómo llegaban los enfermos en muletas, ¿verdad? Esto
estaba tremendo. No había alguien, una ambulancia que llevara a alguien y que dijera, bueno, aquí les dejo a esta persona, después la recojo para que oren por ella, para que sea sanada. No, nada de eso existía. No había gel antibacterial que pudieras decir, bueno, ahorita me desinfecto, o tantita agüita para lavarse. No había nada de eso. Fíjate, ¿estás visualizando esto? Porque ahorita vas a ver lo que te quiero decir. Imagínate el calor en el día, porque es un lugar desierto, donde en el día hace calor, mucho calor, puede alcanzar temperaturas de 40 grados o más, hasta 50 grados en el desierto, y en la noche es un frío que es bajo cero. Entonces, imagínate el calor, no había aire acondicionado como ahorita yo estoy aquí bien a gusto. Los de producción, quiero felicitar por cierto al equipo de producción, a la alabanza, a la adoración, al audio, a proyección en su momento, al cameraman, ¿verdad? Al que está en la cámara, a los que están tocando, a la persona que da el internet, a Gaby, ¿verdad? A la pastora por su oración, a Carlitos, por todos los que están en producción. Hay algunos que no están aquí, pero que te están trabajando también, los que hacen las láminas, la publicidad. Quiero felicitar al equipo de producción porque la verdad han hecho un muy buen trabajo. Entonces, no había aire acondicionado como yo ahorita estoy bien a gusto. Allá afuera hace un calorcito rico, pero aquí tengo mi aire acondicionado, bien padre, ¿verdad? O en lo contrario, hacía muchísimo frío, ¿verdad? Y imagínate estar ahí a la intemperie en ese lugar. Gente hambrienta de un mover de Dios. Ahí estaban, sin nada de esto de lo que te estoy platicando, porque no había pantallas para ver al que está predicando, nada para poder tener un control de ese sermón, de esa predicación, o ver a Jesús, por ejemplo, y ya no se diga tocarlo. Solo ese privilegio eran para los que estaban hasta adelante. Entonces, los de atrás ya ni siquiera yo creo que podían verlo. Entonces, yo te pregunto hoy, y quiero que te preguntes ahí en casita, ponte a pensar, ¿cómo le hicieron para escuchar a Jesús en este sermón del monte? Tengo mi Peñafiel rojo aquí, Mientras piensas le doy un traguito. ¿Cómo le hicieron para escuchar a Jesús? Imagínate los últimos, porque estamos hablando de 20,000 personas. Ya ni los últimos. Imagínate de la mitad para atrás. Imagínate cómo le hicieron para escuchar a Jesús. Es imposible. Es imposible. Y realmente el verdadero milagro no es la multiplicación de los panes y de los peces. Bueno, ese sí fue un milagrazo, pero el verdadero milagro era poder escuchar a Jesús. Ese era el verdadero milagro. Qué tremendo. Fíjate, cuando la gente, ¿qué pasaría si ahorita tú no me pudieras escuchar y me estuvieras viendo y no me pudieras escuchar? ¿Qué dirías? ¿Qué está pasando? Como a veces pasa. A ver, lo primero si se va el sonido, lo primero que empiezan a poner es no se escucha, ¿qué está pasando? Imagínate si no me pudieras escuchar. Imagínate que estuvieras ahí en los 20,000 y no pudieras escuchar el sermón del monte. ¿Qué está diciendo Jesús? Imagínate, la gente se enoja, se frustra, se va. Dicen, ¿para qué estoy aquí pasando calor, pasando fríos, si no puedo escuchar lo que están diciendo? No puedo escuchar lo que está diciendo el maestro, no puedo escuchar lo que está diciendo Jesús. Dicen que es Jesús, pues dicen, pero no sé, se ve alguien ahí, pero quién sabe si sea Jesús. Imagínate este sermón del monte. Pues déjame decirte, y este es el punto clave en todo esto que te quiero predicar. La única respuesta a esto es,
Fíjate, la única respuesta a esto es que las personas de adelante iban pasando el mensaje. ¡Qué tremendo! O sea, no hay de otra. Porque visualiza todo lo que te dije, checa todo lo que te dije. No hay de otra con 20,000 personas. No estás hablando de un grupo de 10, de 50, de 100, que a lo mejor aquí los rodean y les hablo. Estamos hablando de 20,000 personas. La única respuesta a todo esto, el único milagro a todo esto es que la gente iba pasando el mensaje. ¿No? ¿Y qué dijo? No, pues que por sus llagas fuimos curados. No, ¿y qué dijo? Que porque que nos iba a alimentar. No, ¿y qué dijo? Que nos iba a sanar. ¿Y qué dijo? Y se iba pasando el mensaje. Fíjate qué tremendo. Pásalo, y lo iban pasando hasta que llegara hasta los últimos, hasta los que estaban hasta atrás de los 20,000. Y esto que te quiero predicar hoy, ¿verdad? Que es pasar el mensaje. Esto que te quiero predicar hoy tiene que ver con el mensaje en tiempos de crisis, de cómo alimentar a la gente, porque estamos hablando, porque fíjate, fueron alimentados espiritualmente, pero también físicamente, pero lo principal era su espíritu. Entonces, ¿cómo alimentar a la gente en tiempos de coronavirus y en tiempos de pandemia? En tiempos de que no hay trabajo, de que el dinero está escaso, de todo esto que está pasando, tiempos de violencia, ¿verdad? ¿Qué es todo esto que está sucediendo? Mira, si la gente fueron alimentados de las dos formas. ¿Por qué? Porque si la gente está bien espiritualmente, estará bien en lo natural. Pero aparte ahí los alimentaron, porque ese fue el otro milagro, la multiplicación de los panes y de los peces. La gente fue saciada, o sea, en su espíritu fue saciada. ¿Cómo? Con 20,000 personas. ¿Cómo pasaste el mensaje? ¿Cómo lo oyeron todos? Lo iban pasando, lo iban transmitiendo. Imagínate todos asoleados, sin un refri donde puedas tomar una agüita como lo podemos hacer aquí, o lo contrario con el frío, y sin un cafecito como tenemos aquí, una mesa con una máquina de cafés que tú puedes comprar y tomarte un cafecito si está fresco, o para no dormirte en la predicación. Pero tenían hambre y sed de Dios, y ahí estaban, como tú estás ahorita en tu casita. Tenían hambre y sed y ahí estaban. No importaba el clima, no importaba el lugar, no importaba nada. Y uno de los problemas hoy en día es que no hay suficiente gente para pasar el mensaje. Jesús dijo que el campo era muy grande, pero había pocos obreros. Entonces el problema de hoy en día es que no hay quien pase el mensaje. Y déjame decirte hoy que tú y yo tenemos que ser esas personas que pasen el mensaje en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis. Por eso yo le doy gloria a Dios a la iglesia en línea, porque aún con lo que está pasando podemos seguir pasando el mensaje, y tú y yo somos esas personas claves, porque una cosa es escuchar y otra es hablar, Cuando recibimos fue cuando escuchamos la palabra, pero cuando declaramos viene una libertad tremenda y preciosa a tu vida, salvación, cuando tú declaras, porque dice que con la boca se declara para salvación, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Entonces cuando tú declaras la palabra, imagínate salvación. ¿Y qué quiere decir salvación? Quiere decir
paz, quiere decir rescate, quiere decir libertad, quiere decir, bueno, tantas traducciones que tiene esa palabra. Entonces imagínate cuando tú declaras la palabra de Dios. Porque al final no solo tenemos que recibirla, sino que hablar la palabra. Tenemos que hablarla. Déjame decirte que si tú y yo solo escuchamos, el mensaje está incompleto. O sea, esto está tremendo, ¿eh? Si tú y yo solo escuchamos, el mensaje quedó incompleto en nuestras vidas. Porque es escucharlo y es declararlo, es pasarlo, es llevarlo, es dar las buenas nuevas, llevar las buenas nuevas, bendecir a alguien, llevar ese mensaje de fe, de esperanza. Entonces no solo es escuchar, tengo que declarar, tengo que pasar el mensaje, si no quedo incompleto, no me sirvió de nada, porque no lo pasé. No nos podemos quedar con lo que recibimos de gracia. Imagínate que yo me quedara con todos los mensajes que recibo del pastor Agustín, lo que él me pasa, lo que me pasa la pastora Lili, lo que me pasa el pastor Josué. Imagínate todos esos mensajes, lo que estudio, lo que investigo, lo que preparo. Imagínate si yo me quedara con todo eso y no te lo pasara. ¿Qué pasaría? Tendríamos una sed y hambre tremenda, no estaríamos saciados, no estaríamos bendecidos como lo estamos ahorita. Entonces tú y yo tenemos que pasar el mensaje a otros. Hay mucha gente que te está esperando, sí, hay mucha gente que te está esperando a ti para que le pases el mensaje y le digas que Jesús le ama y que aún en estos tiempos va a ser bendecido. Y que hay esperanza y que las puertas se van a abrir. Tú y yo tenemos que pasar ese mensaje, las buenas nuevas de salvación. Yo lo declaro y viene una libertad preciosa a mi vida que jala el poder de Dios. Cuando yo declaro, estoy jalando el poder de Dios a mi vida. Y solo seremos puestos en el poder de Dios cuando declaremos, cuando pasemos el mensaje. Fíjate que esto está tremendo, ¿verdad? Ahora quiero que vayas a una escritura. Esto no te va a aparecer en pantalla, pero por eso tú tienes tu Biblia ahí, porque eres un buen cristiano y tienes tu Biblia. Hechos 1:8. Te doy tiempo para que lo busques. Hechos 1:8. Fíjate en esto. Dice, pero recibiréis poder. Subraya poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, subraya Espíritu Santo, y me seréis testigos, subraya testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, las diferentes versiones dicen para hablar de mí, recibiréis poder para hablar de mí, recibiréis poder que los capacitará para que den testimonio, recibiréis poder, ¿verdad? Y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Este es el tiempo, en todas partes. Tengo que pasar el mensaje a todas partes. Para eso se derrama el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Yo quiero al Espíritu Santo de Dios. Bueno, tengo que pasar el mensaje, tengo que volverme un instrumento para que venga el poder de Dios, para que pueda ser testigo. Para eso se derrama el Espíritu Santo en mi vida, no para, pues ya se derramó, disque, ¿verdad? Y pues ahí estoy, bien a gusto. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué nos encomendó Jesús? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, a toda criatura. Eso fue lo que Jesús nos dejó para que lo hiciéramos en todo tiempo. La gran responsabilidad, yo le digo. Entonces,
Fíjate qué tremendo. Entonces para eso yo me lleno del Espíritu Santo, se derrama el Espíritu Santo, viene poder, entonces puedo ser testigo, entonces puedo salir, ir, compartir a mis vecinos, a mi familia, a todos lados, en todas partes. Porque acuérdate que cuando sucedió esto, después los discípulos se acomodaron. No fueron ni a Judea, no fueron ni a Samaria, no fueron ni a lo último de la tierra, no fueron a ningún lado, se acomodaron. No nos puede pasar eso, no nos podemos acomodar. Tenemos que pasar el mensaje en estos tiempos, es súper importante. Se acomodaron y entonces Dios provoca una persecución. Dijeron, no se movieron, no han sido testigos, se derramó el Espíritu Santo y no son testigos, entonces ahí les va una persecución y órale, córrele, porque si no me alcanzan. Y dice, ¿verdad? Ahí en Hechos 8:4, y dice que los que fueron esparcidos después de la persecución iban por todas partes anunciando el evangelio, o sea, lo iban pasando por todas partes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Será que por eso provocó Dios una pandemia? ¿Por decir algo? ¿Será que Dios permitió esto para que hoy podamos volver a voltear, poner nuestros ojos nuevamente en Jesús, en Dios, voltear nuestra mirada otra vez a Dios, porque la habíamos quitado, el mundo la había quitado? Déjame decirte que gente que ni sabía, ni se lo esperaba, que ni quería, hoy está doblando rodillas por lo que está sucediendo. ¿Será que Dios permitió esta persecución para que tú y yo pasemos la palabra por todas partes? Prediquemos el arrepentimiento, la gente se arrepienta y voltea a ver a Dios nuevamente. Si alguien, checa esto que te voy a decir, si alguien quiere poder y ver mejores días en este tiempo de pandemia, tengo que pasar la palabra de Dios, tengo que ser testigo. En todos lados. Y una cosa es ser, ¿verdad? Testigo presencial, ¿verdad? Como muchos de los que estaban ahí en el sermón de los 20, que estaban presencialmente ahí siendo testigos. Pero una cosa es ser testigo presencial y otra es ser parte de. Tú y yo nos tenemos que volver eso, que seamos parte de los que pasemos la palabra, los que llevemos el evangelio. Tú y yo tenemos que ser esos. Mira, acuérdate de la mujer de flujo de sangre. ¿Qué pasó cuando ella declaró? Ahorita te voy a leer la escritura. ¿Qué pasó cuando ella declaró? La mujer, ¿te acuerdas de la mujer? Ahorita lo vamos a ver para que te acuerdes bien. ¿Qué pasó con la mujer de flujo de sangre? En cuanto declaró, sucedió el milagro. Y quiero que vayas ahí en tu Biblia a Marcos 5, 24 al 29. Marcos 5, 24 al 29. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Fíjate, aquí otra vez me habla de una multitud. ¿Entre cuántas personas? Aquí no dice cuánto, ¿verdad? Pero habla de una multitud otra vez. Entonces, ¿entre cuántas personas tú crees que tuvo que pasar esta mujer? Imagínate. Dice, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, fíjate, cuando pudo oír, pudo escuchar hablar de Jesús. Fíjate qué importante es lo que estamos diciendo, poder escuchar a Jesús. Dice,
cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Imagínate entre cuánta gente pasó. ¿Quién sabe cuánta gente había? Y dice que apretaban a Jesús. Entonces imagínate, estaban todos cerraditos. No creas que uno por aquí, uno por allá, que pudieras pasar. No, yo creo que estaban así todos, porque dice que le apretaban. Y cuando hablas de multitud, hablas de algo así. Dice, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice, porque decía, si tan solo pudiera tocar su manto, sería salva. Lo estaba diciendo. Se hizo paso entre la multitud, llegó hasta Jesús y lo tocó. Lo venía declarando. Y fíjate lo que sucede. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. O sea, el milagro sucedió inmediato. No tardaba unos días, unas semanas, unos meses. No, fue inmediato. Porque estaba declarando. Porque podía oír a Jesús. Imagínate cuando tú lleves el mensaje, pases el mensaje y la gente pueda oír de Jesús. Imagínate lo que va a suceder, el milagro que va a pasar, salvación, que la gente se empiece a llenar de paz, se empiece a tener tranquilidad. El milagro sucedió de inmediato. Tenemos que tomar la palabra y declararla. Hoy tú este mensaje tienes que pasarlo. No podemos dejarlo ahí. Necesitamos seguir hablando de Jesús, necesitamos seguir pasando el mensaje, aunque haya pandemia, aunque haya coronavirus, aunque no haya trabajo, aunque no haya dinero. Necesitamos seguir hablando de Jesús, pasando el mensaje. Aunque haya un familiar enfermo, aunque a lo mejor alguien ya haya partido con el Señor, tenemos que seguir hablando de Jesús, tenemos que seguir pasando el mensaje. Aunque estemos desesperados, aunque estemos frustrados, aunque estemos como estemos, aunque no haya dinero, aunque no haya trabajo, tenemos que seguir pasando el mensaje, porque Jesús es la salvación y es la salvación del mundo. De tal manera, acuérdate lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó al mundo que nos dio a su Hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Entonces tenemos que seguir hablando de Jesús. Es bien importante, es llevar ese mensaje de esperanza. Están sucediendo, déjame decirte que van a así como sucedió con la mujer de flujo de sangre. Están sucediendo muchos milagros, muchos milagros, más que cuando había la iglesia presencial, me atrevo a decir. Están sucediendo muchos milagros en finanzas, en la economía de las personas, en los trabajos. Están sucediendo muchos milagros tremendos. Jesús es experto en milagros. Lo que declaraba Jesús tenía mucho poder. Cuando estaba ahí en la tumba de Lázaro, nada más le dijo, levántate y sal. Y ahí salió Lázaro como momia, ¿verdad? Porque dice que tenía todas las vendas y todo. Salió como momia ahí, yo creo que caminando así. Pero Jesús solo dijo, hey, levántate y órale, sal. Y salió de la muerte, se levantó de la muerte nuevamente. Ven fuera, le dijo. ¿Cuántos leprosos sanó? ¿Cuánta vista dio a los ciegos? ¿Cuántos milagros hizo? Están sucediendo hoy. Pero tengo que pasar el mensaje. Tengo que llevar las buenas nuevas, tengo que declararlo, porque eso jala el poder de Dios y va a hacer que sucedan milagros. Fíjate, segunda de Timoteo 4:2, búscalo ahí. Segunda de Timoteo 4:2 dice, ¿vamos bien?
Dale una sonrisita al que está al lado, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, al perro, al gato, al pájaro, quien tengas ahí al lado, dale una sonrisita. Enseña la mazorca. Segundo de Timoteo 4:2 dice que anuncies el mensaje e insistas en todo momento. Que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. No, es que no era el tiempo, pastor. Oportuno o no, que anuncies el mensaje en todo tiempo, que insistas. No, pastor, pero es que la situación, las circunstancias no se dieron, no estaban dadas, no. Que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrale lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. Segunda de Timoteo 4:2, la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces, fíjate, habrá poder en las declaraciones que tú hagas, que tú pases, que tú lleves. Acuérdate que Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, de lo que tú declares, de lo que yo declare. Voy a dar un traguito a mi Peñafiel rojo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, en lo que yo declare. Y el que la ama comerá de sus frutos. Déjame decirte que la imposición de manos más efectiva que pueda haber es la declaración de la palabra con fe. Esa es la imposición de manos más efectiva. Y fíjate, Dios bendijo a todos, aún con gente incrédula, porque los discípulos decían: no, ya mándalos a su casa, es renoche, estamos aquí en un lugar desierto, apartado, no hay ni qué comer, no hay agua, no hay nada, no, ya regrésalos, Señor. Jesús no tenía ni que tocar a nadie, con solo pasar la palabra, con solo declararla, bastaba. Fíjate en este versículo, Mateo 8, del 5 al 8 y el 13. Fíjate en esto es bien importante. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, Señor, no necesitas ni ir, solo di la palabra y sanará. Es lo que estamos haciendo hoy en día, declarando la palabra por WhatsApp, porque no estamos yendo, porque no se puede por la pandemia. Pero ¿qué estamos haciendo? Declarando por WhatsApp, declarando por audios, declarando en línea, pasando la palabra, llevando la palabra, y el milagro sucede. Dice el 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, la palabra que envió desde lejos hizo el milagro y fue sanado. No podemos dejar de hablar, no podemos dejar de pasar la palabra a los demás, porque déjame decirte que el que siembra y ciega tiene salario. O sea, la bendición se va a derramar. Vete a Juan 4:36. Te voy a leer la versión BHTI. Juan 4:36. Dice: el que trabaja en la recolección recibe su salario y recoge el fruto con destino a la vida eterna. De esta suerte se alegran junto el que siembra y el que hace la recolección. Entonces hay bendición económica, hay salario cuando declaramos y pasamos la palabra. Declara sanidad, declara una prosperidad integral, envía la palabra, manda un audio. Las declaraciones tienen un poder especial, y déjame decirte que van a empezar a suceder milagros, porque eso jala el poder de Dios, como ya lo dijimos.
Tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Qué vas a hacer con el mensaje de hoy que se está pasando? Tengo que darlo de gracia a los demás. Yo fui bendecido, ahora tengo que bendecir a otros, ¿verdad? 20,000 personas en el Sermón del Monte escucharon la fe de Jesús a través, fíjate, a través de los que declararon, porque los de atrás no lo oían, no lo veían. Entonces, ¿cómo vino esa fe? A través de otras personas, a través de ti, a través de mí, por pasar el mensaje. No pudieron oír su voz los de atrás, y entonces su fe aumentó. Porque la fe viene por el oír el mensaje, acuérdate, el mensaje de Cristo. Su fe creció porque alguien les compartió. Su fe creció porque alguien pasó y declaró la palabra, alguien les compartió. Fíjate, qué privilegio poder ser parte de esto. No ser nada más un testigo presencial, sino ser parte de. Quiero que vayas a Romanos 10, 13, 14. Ya estamos terminando, Romanos 10, 13, 14. Fíjate en esto. Porque su fe aumentó porque alguien les pasó la palabra. Qué tremendo. Dice Romanos 10, 13 al 14. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo esperamos que la gente crea y se convierta si no pasamos el mensaje? ¿Cómo va a suceder? Porque el evangelismo más poderoso es el de persona a persona, es el de pasar el mensaje. Tú pregúntate ahí cómo te convertiste. Seguramente alguien te compartió. Hay personas que pueden decir, no, es que yo fui en un concierto, recibí a Jesús, porque el adorador ahí estaba y ahí me convertí, me llevaron unos amigos, o en una campaña evangelística. Sí, gloria a Dios, pero la mayoría de las personas, y el más poderoso, viene de palabra en palabra, de boca en boca, porque yo le compartí a mi vecino, porque yo le compartí a mi amigo, porque yo le compartí a mi familiar. Es el evangelismo más poderoso que puede haber, y seguro tú te convertiste de esa manera. Dice, ¿cómo creerán si no hay quien me pase el mensaje, quien me diga algo? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo se van a convertir? ¿Cómo van a ser parte de esta heredad tan preciosa que tú y yo tenemos? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, tiene que haber alguien que predique, alguien que lleve el mensaje, y esos tenemos que ser tú y yo. Tenemos que pasar el mensaje, no nos podemos callar. Porque déjame decirte que alguien, y con esto termino, alguien, cuando tú pases la palabra, cuando pases el mensaje, cuando compartas, cuando le prediques a alguien, déjame decirte que alguien será salvado, alguien será libertado, alguien será prosperado, alguien será bendecido, alguien encontrará la salida a sus problemas, la paz, la tranquilidad, el gozo, la llenura, la desesperación se irá, la angustia. Alguien, cuando tú pases el mensaje, vivirá esto. Y déjame decirte que tú serás bendecido tremendamente. Amén, amén. Eso es lo que yo te quería compartir hoy. Es súper, yo creo que a mí me bendijo mucho cuando lo estaba yo preparando. Yo creo seguro te va a bendecir, y esto va a sacudirte, va a sacudir ahí a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, para que empecemos a pasar el mensaje y seamos parte de. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos y gracias te damos por tu palabra, por este mensaje, Señor, por esta predicación, Señor, porque hoy pudimos escuchar la voz de Jesús a través de esta predicación, Señor, y aumentar nuestra fe, Señor. Gracias porque tú nos haces parte porque ahora, Señor, seremos parte de esta bendición, de los que pasan el mensaje, de los que predican la palabra, de los que llevan las buenas nuevas. Señor, el versículo dice que no hay quien les predicara. Aquí estamos nosotros, Señor, envíanos a nosotros. Ahora tomaremos responsabilidad
de llevar el mensaje, de pasarlo como en el sermón de los 20,000, y alguien será salvado. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que nos está viendo, a cada familia, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos que tú levantas nuestro sistema inmunológico, que tú nos libras de todo contagio, nos libras de muerte. Declaramos el espíritu en vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque pronto, Señor, estaremos regresando y poder vernos todos y juntarnos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Fue un gusto verte ahí en casita a través de este mensaje en línea, de esta predicación, de este culto en línea. Gloria a Dios por tu vida. Te mando un abrazo a distancia. Les extrañamos, les amamos, ya queremos verlos a todos. Y bueno, gloria a Dios. No, acuérdate que a la 1 está la transmisión en vivo con la pastora Lili. Nos vamos a conectar todas las iglesias de México, Estados Unidos, Canadá. Así que no te la pierdas, va a haber un buen mensaje. Conéctate en las diferentes reuniones, en tu reunión familiar, en tu liderazgo, en el taller del jueves, que están muy buenos. Nos vemos también el domingo en el culto. Jóvenes en su reunión, no se aparten, no se desconecten, porque si nos desconectamos del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es el que tiene vida. Si nos desconectamos del cuerpo, nos desconectamos de la vida. Dios le dio vida al cuerpo, tanto al cuerpo físico como al cuerpo espiritual. Si tú y yo nos desconectamos del cuerpo, nos desconectamos de la vida. No te desconectes. Les amamos.